Muy bien, mis hermanos, ¿todos están bien? Sí. Bueno, vamos a ver si dejamos de hablar de Nehemías. Vamos a terminar porque faltaba el capítulo 6. El capítulo 6 es donde literalmente se termina la construcción del muro, ¿no? Nos hemos empapado tanto del estilo de vida de Nehemías, de su trabajo, del significado tan valoroso que es tener murallas efectivas en nuestra vida, puertas que funcionen, poder tener murallas para contener valor, para contener la unidad, la hermandad en todos los aspectos de la vida, verdaderamente. Y aquí al final venimos a ver, los que estuvieron con nosotros el domingo pasado, pudimos ver la cantidad de oposición que se ha levantado en contra del pueblo, en contra de Nehemías, desde el principio del proyecto. O sea, desde el principio de la revelación de Dios hacia el corazón de Nehemías, y cada paso él ha enfrentado algún tipo de oposición. Es la misma realidad, yo creo, para la vida del cristiano. Yo pienso que si un cristiano no está atento, no está enfrentando algo de oposición, a lo mejor verdaderamente no esté construyendo cosas de valor en su vida. Eso es para mí una manera de poder, ¿cómo se dice la palabra en español? To gauge, para poder medir cómo estoy viviendo mi vida. Y una de las cosas que Nehemías utiliza para poder medir, para poder ver cuáles verdaderamente son ataques del enemigo, qué es lo necesario, cómo él necesita continuar su vida, su trabajo, su servicio al Señor, y es a través del discernimiento. Entonces, en este capítulo vamos a ver un poquito de cómo van a finalizar la construcción literal, y cómo de esta manera todavía él todavía se continúa enfrentando a esta oposición. Pero aquí viene la finalización de las construcciones de estos muros. Nos vamos al capítulo 6 de Nehemías. Y vamos a ir a través de todo el capítulo. Vamos a comenzar en el versículo 1. Tal vez en esta mañana le han pedido que usara una mascarilla. Mi hermano, verdaderamente vamos a tomar todas las precauciones necesarias. Todos se han estado escuchando los reportes, no las noticias de Facebook verdaderamente, pero verdaderos reportes que están saliendo del Departamento de Salud del gobierno, es que sigamos utilizando las mascarillas cuando estemos en grupo, aún si usted ha estado vacunado o no. Y vamos a hacer todo lo posible para poder seguir reuniéndonos aquí, para tener cuidado y cuidarnos los unos a los otros. Y donde usted quiera que vaya, mi hermano, cuídese, no baje la guardia sobre este virus y lo que está sucediendo. Verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado allá afuera. Amén. Muy bien, vámonos al versículo 1, ahí donde comienza el capítulo 6. Sanballat, Tobías, que ya a este momento ya no aguanto a Tobías ni a Sanballat. Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, ya no había ningún espacio roto. Ya en la muralla no habían agujeros, hoyos, no habían partes caídas. Ya el pueblo se había unido, había trabajado, había completado el propósito y el llamado de cada una de esas personas. Y aquí nos vemos. Dice,
y no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Acuérdense que primero comenzaron a trabajar con las puertas, o sea, la madera ya estaba listo, simplemente estaban, me imagino, abajo, todavía puestas a un lado, y necesitaban hacerse levantar las puertas para completamente sellar el trabajo 100%. Y dice, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas de sus respectivos lugares, así que Sanballat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta que ellos tramaban hacerme daño. Dice el versículo 3, de modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado, y escríbalo, subráyelo, copy paste, haga una nota, haga lo que tenga que hacer. Pero dice, estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. Dice, ¿por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. Ellos se habían dado cuenta que, a pesar, si se recuerda en el versículo, en el capítulo 4, todos los ataques, todos lo que estaban planeando hacer en contra de ellos, trataron de intimidarlos, trataron de hablar mal de ellos, trataron de enviar ejércitos en contra de ellos, y pudimos ver cómo una y otra vez Nehemías está dependiendo de Dios para que él haga lo que tenga que hacer y pelee por él. Pero ahora, en este momento que ya se dieron cuenta que verdaderamente no había funcionado nada de los ataques violentos que habían levantado en contra de Nehemías, ahora se dan cuenta que esto está ya casi terminado. Entonces, estos espacios ya estaban cerrados, este muro ya estaba sellado. Y ahora, cuando se dan cuenta que solo falta levantar las puertas, los enemigos se levantan y dicen, es ahora o nunca. O sea, todavía no han terminado 100% la obra y el trabajo que Dios les ha encargado, pero este era el momento para decir, es ahora o nunca. Si no hacían algo inmediatamente para detener ese trabajo, los muros estarían totalmente terminados. Y más adelante dice, y me encontrara con ellos en las aldeas de las llanuras de Ono. Este tiempo, Sanballat y Gesem intentaron arreglar un encuentro con Nehemías, aparentemente un encuentro amistoso. Ya no les había funcionado la violencia, no les había funcionado esta conspiración de ir a atacar y a matarlos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cambiar la estrategia del ataque que le están haciendo al pueblo de Dios. Era a lo mejor quizás unas cartas de reconciliación, de suspiro. Vamos a vernos en la llanura de Ono, vamos a ir a descansar. Su invitación tal vez haya tenido el sentido de un receso, de un descanso. Le habían dicho, Nehemías, han estado trabajando mucho, vamos a descansar, vamos a ir a relajarnos un poquito en el campo de Ono. Pero Nehemías se da cuenta, y lo dice ahí, que ellos tramaban hacerme daño. O sea, no había cambiado la intención, aunque había cambiado la manera en que se estaban expresando de Nehemías y del pueblo de Dios. Estamos hablando de los enemigos. Nehemías estaba equipado, escuche bien, para ver a través de las apariencias externas de esta oposición y de estos enemigos, para entender que verdaderamente esta oferta no era tan amistosa. Mi hermano, cualquiera que en su vida de cristiano, en su liderazgo, van a existir momentos o personas que a lo mejor sean amistosas en su cara, enfrente, cuando usted los ve, pero siempre están planeando la ruina a sus espaldas. Tramaban hacerme daño. Mi hermano, Nehemías estaba equipado con algo. Estaba equipado con discernimiento. Estaba equipado con discernimiento. Una herramienta sumamente importante en la vida del cristiano.
qué es el discernimiento? Es la habilidad de juzgar asuntos según la visión que Dios tiene de los asuntos. No según la apariencia externa, pero según la visión que Dios tiene al respecto. Usted sabe que Dios conoce el corazón de las personas, ¿verdad? Y si usted está confiando en el Señor, que le ayude a identificar o que le ayude a ponerle perspectiva a ciertas cosas de la vida, usted tiene que darse cuenta que usted tiene que moverse a través de lo que Dios sepa, no lo que usted sabe, no según la apariencia externa. A menudo somos engañados, mis hermanos, por las apariencias externas de la situación o de las personas. Si usted recuerda en 1 Samuel 16:7, está Samuel buscando al ungido de Dios para reemplazar a Saúl. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, uno de los hermanos. Se acuerda que David tenía un montón de hermanos que eran guerreros, eran fuertes, eran gentes formidables que tenían, por decirlo así, la pinta de rey, ¿verdad? Y dice, y pensó, seguramente este es el ungido del Señor, dice Samuel. ¿Y qué le dice Dios? No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor, dice aquí este versículo, no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Mi hermano, mucha gente puede confundir el discernimiento con ser una persona negativa o extremadamente crítica, pero el discernimiento es igual de capaz de ver el bien cuando otros tal vez no lo puedan, como también es capaz de ver el mal aparte de las experiencias o de las apariencias externas. Nosotros sufrimos como cristianos por el carecimiento del discernimiento, ¿sabe? Seguimos a líderes o a maestros que nos dan una buena apariencia, pero que no están caminando en la naturaleza de Dios. ¿Qué tan fácil comenzamos a escuchar un mensaje o algo que suena bien, suena bonito? Y mi hermano, lastimosamente dentro de las redes sociales está inundado de personas y mensajes que tiene que usted verdaderamente escuchar y no dejarse influenciar tan fácilmente por cualquier mensaje que esté saliendo. Usted tiene que buscar el discernimiento del Señor para entender qué es lo que Dios quiere hablarle a usted. A veces salen hasta palabras proféticas que fueron entregadas a cierta persona o qué sé yo, y están todo el mundo ahí, amén, amén, yo recibo, eso es para mí, eso es para mí. O sea, y usted no sabe qué exactamente lo que está hablando, ni quién es la persona que está compartiendo lo que está diciendo. Dese la tarea de buscar el discernimiento en las cosas de Dios. Las personas que carecen de discernimiento van a aceptar ciegamente porque algo se ve bien y algo suena bien, sin juzgarlo cuidadosamente contra el consejo de la palabra de Dios. Podemos incluso imaginarnos aquí a Nehemías regresando a la palabra de Dios, a Proverbios 27:6, donde dice: las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Qué interesante esa palabra, qué poderoso, que la herida de un amigo sincero es mejor que besos de un enemigo. ¿A alguien le gusta ser herido aquí? ¿Qué prefiere, una herida o un beso? Depende de quién viene, debería ser la respuesta. Definitivamente. Hermano, este pasaje le ayudará a recordar, a no ver las apariencias externas y aprender a juzgar sobriamente. ¿Cómo podemos desarrollar el discernimiento? ¿Cómo le pedimos a Dios, Señor, dame el discernimiento que tenía Nehemías? Dame el discernimiento para caminar la vida encontrándome con el propósito que tú tienes para mí, para discernir cuáles relaciones son buenas para mi vida y cuáles no lo son, para discernir a quién debo estar escuchando y a quién no debo estar escuchando. Primero usted tiene que ver las cosas como Dios las ve, y para eso
hay que conocer la palabra del Señor. No puede, es imposible entender y esperar revelación divina o revelación mística o qué sé yo, sin usted leer la palabra del Señor, sin abrir el libro, sin leer, sin escuchar lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Si usted quiere ver las cosas como Dios las ve, lea la Biblia. Abra, estudie, comience un lugar y lea y deje que el Señor redarguya su corazón, deje que el Señor hable a su vida y usted se va a dar cuenta, inmediatamente le van a venir cosas a la mente que usted puede comparar ahí mismo y ahí mismo a través de la palabra del Señor recibir discernimiento de lo que está haciendo con su vida. Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de ¿qué? ¿Alguien se lo sabe? De tu propio entendimiento. Dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Eso es comprobado, mi hermano. Eso no es un versículo bonito para tenerlo ahí en un marco en la casa. Esto es una comprobación, esto es una promesa del Señor para nuestras vidas. Que si yo estoy buscando la voluntad de Dios, Él me va a mostrar cuál camino tengo que tomar con mi vida, qué pasos tomar, a dónde irme, a dónde moverme, con quién casarme, qué estudiar, hacer, cómo en todo, mi hermano, en todo sentido. La segunda cosa es que el discernimiento llega con la madurez espiritual. En Hebreos 5 del 12 al 14 está hablando el capítulo sobre los dones espirituales y dice, equivocado, está ahí hablando, esa es la tercera en Primera de Corintios, pero ahí está hablando sobre el discernimiento, que es algo que los bebés espirituales no tienen. Usted sabe que un bebé no tiene ¿verdad? La inteligencia de saber qué no poner en su boca y qué sí. Usted es adulto, usted no va a recoger una cucaracha que está en el suelo y se la va a echar a la boca, ¿sí o no? Un bebé es probablemente que sí lo haga. Mis papás me cuentan que mi hermano se comió un montón de cucarachas, hasta hoy en día lo molesto porque dice que le gustaban. Pero usted sabe que necesita uno madurez. En el versículo 14, ahí en Hebreos 5, dice: el alimento sólido es para los maduros, los que, escuche bien, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y entre lo malo. A fuerza de práctica están preparados para saber entre las cosas buenas, entre las cosas malas para su vida, en qué le conviene y qué no le conviene, en dónde debe de estar, en dónde no debe estar, en dónde hacer sus inversiones y en dónde no hacer sus inversiones. En todo sentido, esto no es simplemente sobre las decisiones si debo de ir a un bar a emborracharme o no. Muchos de aquí ya no estamos en ese punto de la vida, donde estamos ahí confundidos si un viernes de la noche tengo que ir a emborracharme o no. Pero estamos a lo mejor en diferentes áreas de la vida donde tengo que decir qué es lo que tengo que hacer con mis hijos, cuál es el tipo de estudio que ellos necesitan, cómo debo de llevar a cabo la relación con mi esposa, qué es lo que tengo que hacer con mis inversiones, con mi dinero. Estamos hablando de distinguir y la capacidad viene a través de la práctica, con la madurez. Y el tercero es el discernimiento, puede ser dado como un don del Espíritu Santo también. Y ahí es donde estamos hablando de los dones espirituales. Y dice el capítulo 12 de 1 Corintios versículo 10: a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Tiene dudas usted sobre la vida? ¿Tiene dudas de qué es lo que lo está atrayendo o moviendo o empujando? Busque la guianza del Espíritu Santo. Busque la guianza del Señor a través de su palabra y practíquela. Hágase fuerte, hágase maduro en la palabra del Señor para que usted pueda verdaderamente. Esto no significa, mi hermano, que usted no va a cometer errores. Seguimos siendo seres humanos.
Pero yo le garantizo, por lo que yo he experimentado y por lo que he vivido en mi vida, que el Señor tiene el poder de darle dirección a uno. Que el Señor le da discernimiento a uno sobre las cosas que no hacer. Si el enemigo puede distraer al pueblo de Dios, lo va a seguir haciendo. Dice Nehemías: ¿por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Nehemías está aquí utilizando el discernimiento no solo para escaparse de una trampa, de esta cizaña que le están haciendo, pero tampoco quería ser distraído de lo que él ya estaba haciendo. Hay cosas que lo van a tratar de mover de un lado al otro. Si el enemigo puede distraer al pueblo de Dios, el enemigo va a estar ganando en su vida. Podemos empezar a darle seriedad a asuntos triviales, a cosas que a lo mejor no sabemos si sí o no. Y hasta podemos a trivializar, a cuestionar los asuntos serios de la vida. Si llegamos a ese punto, vamos a perder la efectividad de la obra del Señor. Mi hermano, Nehemías fue persistente en su discernimiento. La solicitud vino 4 veces de parte de Sanballat. Y cada vez Nehemías se mantuvo firme y nunca cayó en esta trampa. ¿Usted puede reconocer algún Sanballat en su vida? ¿Puede reconocer a algo que lo está distrayendo o que constantemente quiere que usted se aleje de la obra del Señor, que usted quiere que se aleje de servirle al Señor? Yo no sé cuál sea su Sanballat. Yo no sé cuál sea, pero no necesariamente son cosas malas, ¿sabe? Por eso es que necesitamos este discernimiento. Él dice: estoy ocupado en una gran tarea. Él tiene entendido qué es lo que él tiene que hacer con su vida, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? El discernimiento que Nehemías tenía le da enfoque, le da focus, le permite a él. Si usted ha tomado fotografías, más bien ayer me pasó algo chistoso que me acaba de venir a la mente. Yo estaba tomando fotos en una conferencia en Falcon, y llega una señora, una viejita, y me da una cámara grande, no profesional, pero era bastante capaz la cámara. Él me dice: ¿me ayuda a tomarle fotos? Porque lo que hacen ahí en Falcon es que cuando una persona llega a la ordenación, ¿verdad? Y es ordenado delante del Señor con los credenciales de la conferencia, oran por ellos, está un grupo de líderes y hacen un montón de cosas, lo ungen, bien bonito. Pero está una pareja que está subiendo, y la mamá o la abuela, no sé quién es, trae esta camarita. Yo la había escuchado ya porque yo estaba tomando fotos, y se me acerca y me da la cámara y me dice: ¿me ayuda a tomarle fotos a mi hijo? Ok, está bien. Pongo la cámara, y en una de esas levanto la cámara de ella y comienzo a tomar fotos, y todas las fotos me están saliendo borrosas. Y yo le digo: ay caray, esta señora lleva como 1 hora tomando fotos y todas las fotos están saliendo borrosas. En una cámara de estas semiprofesionales hay un botoncito en el lente que dice Focus, Manual Focus y Autofocus. El autofocus le va a ayudar a enfocar la cámara en cualquier distancia que usted la apunte. La señora tenía eso completamente apagado. O sea, todas las fotos que llevaba tomando de 1 hora le han salido borrosas completamente. Y ahí mismo digo yo, era un switch. Era nada más hacerle así al botoncito y las fotos comenzaron a salir bien. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el discernimiento le ayuda a darle enfoque a uno. Ese es el switch que uno necesita en la vida para poder enfocarse y gastar el resto de su vida, el resto de su tiempo, el resto de la energía que el Señor le está dando en esta tierra para seguir buscando y haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, mi hermano. Él sabía lo que Dios quería que hiciera, y Nehemías lo hizo. Él no iba a ser desviado por tan bien que sonara la propuesta. Vamos a la llanura,
Vamos al valle a descansar. Nehemías seguro que estaba cansado. ¿Sabe qué? Yo a lo mejor necesito un reposo. Necesito desconectarme de todo este trabajo. Y esto no lo digo para decir que no es bueno reposar. Reposar es parte de lo que Dios nos llama a hacer. ¿Sabe? Que en el séptimo día, ¿qué hizo? ¿Verdad? Descansó por alguna razón. Pero estamos hablando de distracciones que lo despegan a uno de lo que Dios quiere hacer en su vida. Cualquiera que esté haciendo una obra de Dios debe enfrentarse con cientos de causas buenas, causas nobles y cientos de cosas que se ven bien, que son buenas, pero a lo mejor no es a lo que usted fue llamado en ese momento. Usted sabe que eso es lo que el enemigo puede utilizar muchas veces en su vida. Usted quiere hacer cosas buenas, quiere servir, y cuando usted se da cuenta está tan gastado que verdaderamente no tiene el enfoque de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Ellos continúan. Vea la sutileza de esta calumnia del enemigo. Vea el versículo 5, dice: la quinta vez, el sirviente de Sanballat llegó con una carta abierta en su mano que decía: circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem. Dice: me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso construyen la muralla. Según sus informes, tú te propones a ser rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén que proclamen acerca de ti: atención, hay rey en Judá. Un montón de mentiras que se están levantando en contra de Nehemías. Dice: puede tener la seguridad de que este informe llegará a los oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Yo le respondí: lo que tú dices es puro cuento, tú mismo inventaste todo. Discernimiento. Solo trataban de intimidarlos, dice. Creían que podían desalentarlos y detener la obra. Vean lo que quiere hacer el enemigo: desalentar y detener la obra constantemente. Ya no eran invitaciones nobles, ahora eran chismes lo que se estaba levantando, rumores. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Vea el versículo 9 otra vez. Solo trataban de intimidarnos. Creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Utilizó estas acusaciones y estos ataques en contra de ellos para más bien que le diera ese último empuje, ese último impulso de ánimo para completar y seguir trabajando. Estos ataques verbales que se vienen levantando desde el principio de la construcción llegan hasta este punto. Mi hermano, estas acusaciones vagas para nosotros suenan a veces mucho como: todo el mundo está hablando de que, y ahí se fue el rumor. Un número de personas están diciendo que, y ahí llegó. La gente dice. ¿Le han llegado a ustedes rumores de cosas que la gente dice, que el mundo está diciendo, que las personas piensan que? Y si usted no está seguro, si usted no está bien parado, si usted no está seguro para quién usted está viviendo, usted va a recibir esas palabras y lo van a derrotar. Así de simple. Aquello de lo que Sanballat acusaba de Nehemías era simplemente falso. Si 1000 naciones lo reportaban, no era verdad. Era una mentira que se hizo popular y se hizo hasta más peligrosa. Pero por más popular que fuera, no era verdadera. Y Nehemías lo sabía. Le dicen que puedes tener la seguridad que este informe va a llegar al rey. Vean cómo tratan de darle miedo de que esto iba a llegar a la misma persona que le había dado los recursos para que él saliera en primera vez.
La persona que lo envió tenía el poder de ir y cortarle las alas a Nehemías en este momento y volverle a quitar todo. Era una buena excusa para llenarse de miedo, ¿sí o no? De modo que quiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Esta amenaza, pero Nehemías no iba a ser engañado para ir a otra reunión otra vez. Él estaba armado de este discernimiento. Todo lo que dices es puro cuento, fue la respuesta de Nehemías. Él respondió hablando con calma y hablando francamente con Sanbalat, diciéndole que eres mentiroso y continúa en la obra. Ármese de poder para detener las mentiras que le estén llegando a su vida. Diga, el Señor me ha llamado para hacer esto. Yo sé que lo que usted, póngale un alto. Yo sé que esta no es una predicación sobre el chisme, pero usted tiene el poder de ponerle un alto a ese rumor o a esa mentira que está circulando, ¿sabe? Si usted nada más se queda, sí, de veras. Bueno, usted puede quedarse callado y no divulgarlo a otras personas, pero ese rumor continúa circulando y continúa moviéndose. Hágalo con autoridad. Nehemías no se armó de una defensa elaborada tratando de probar su punto a Sanbalat de que él estaba equivocado. Él no iba a perder el tiempo con esto que estaba divulgando en contra de él. Dice, usted no podrá satisfacer a los hombres como Sanbalat con hechos, con explicaciones, con evidencias. Usted lo va a hacer continuando el trabajo, no desenfocándose. Sanbalat no sería derrotado con uno diciéndole que él era mentiroso. Eso ya lo sabemos. Nehemías ya sabía quién era Sanbalat. Él ya se había expuesto, ya él había dicho quién era él desde el principio de toda esta situación. Pero a él no le importaba si todo el mundo pensaba que él era un mentiroso, si tan solo lograba provocar que la obra se detuviera. Pero Nehemías se mantuvo firme. No se intimidó, no permitió que el miedo lo detuviera, no permitió ser antagonizado a través de los rumores y a través de todo lo que se estaba levantando en medio de ellos. Usted no puede vivir paralizado, mi hermano, por el miedo de lo que las otras personas estén diciendo de ustedes o estén diciendo de esta obra, o estén diciendo de la obra del Señor, o estén diciendo del llamado a lo que el Señor lo trajo a usted al mundo. Van a hablar de cualquier forma. Hay muy poco a lo mejor de lo que usted pueda hacer al respecto. Usted puede llenarse de furor, usted puede llenarse de enojo y hasta actuar de una manera incorrecta. Y eso es lo que quiere el Señor, el enemigo. Quiere que usted se desenfoque. Dice él que de modo seguí con el trabajo más decidido que nunca. Ahora pues, oh Dios, dice en la versión, en otra traducción, fortalece mis manos. Debemos hacer lo que hizo Nehemías, mis hermanos, orar a Dios por fortaleza, su poder en nuestras vidas. No podemos superar a las calumnias y el miedo de nuestros enemigos en nuestra propia fuerza. Será dicho no con poder, no con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Usted va a ver más adelante el versículo 10 al 14. Leámoslo rápidamente y vamos a ir aterrizando aquí. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaya y nieto de Mehetabel. Dice que estaba recluido en su casa y me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado discernimiento.
sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar, y de esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, vea la oración del versículo 14. Acuérdate de todas las cosas malvadas de Tobías y Sanbalat han hecho, y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. Este hombre, Semaías, se hacía dar por profeta. Le había dado una palabra a él supuestamente, pero no lo era. Hasta le ofreció un refugio seguro dentro del templo, imagínense. O sea, se inclinó hasta hablarle en un lenguaje que Nehemías podía entender, que era religiosamente. La idea era que aunque decía que Nehemías era amenazado, podía encontrar refugio en el templo. Y a lo mejor se estaba refiriendo al Salmo 61:4. Dice: permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Nehemías necesitaba en ese momento el discernimiento más ahora que nunca. Él sabía quién era Sanbalat, él sabía quién era Tobías, sabía que cualquier cosa que viniera de ellos, él ya había construido ese discernimiento. Pero ahora le está llegando una persona que se hacía llamar un profeta para decirle que hiciera cosas. ¿Acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? Otra vez podemos ver claramente cómo Nehemías está aferrado en la esperanza que Dios ha puesto en su vida. Cómo él ha entendido el llamado, cómo él ha entendido a lo que el Señor lo llevó a Jerusalén a hacer. Si usted se da cuenta, solo los sacerdotes son permitidos en el templo. Y Nehemías no era un sacerdote. Si él hubiera desobedecido a Dios y hubiera entrado, hubiera hecho como Semaías había sugerido, ¿qué le hubiera pasado? ¿Ustedes recuerdan qué sucedía a un sacerdote que entraba al templo? ¿Alguien recuerda? Así es. El rey Usías, en Segunda de Crónicas, usted lo puede ver. Él no era un sacerdote y entró al templo, y él fue golpeado con lepra inmediatamente. Usted puede ver la táctica que está utilizando el enemigo en esta persona, utilizando las mismas construcciones, el mismo pensamiento, o sea, tratar de equivocarlo a él y utilizar a Dios o en contra de él mismo. Él buscaba persuadir que Nehemías buscara una religión comprometedora, mi hermano, que evadiera la persecución, una religión que no lo llevaría a ninguna cruz, una religión que lo iba a ser gobernada por miedo y por opiniones de las personas. Usted tiene que entender y agarrarse de la verdad de quién es Jesús y de que Dios pelea por usted. No puede andar tambaleando, no puede andar, como se dice en inglés, wishy-washy en lo que usted entiende y lo que usted cree. Le dice: reunámonos dentro del templo. Semaías sabía cómo usar estas palabras religiosas, pero seguía siendo una trampa. Nehemías creía a las palabras religiosas. Si él hubiera creído, le hubiera pecado y ahí hubiera terminado todo. Ahí lo hubieran desacreditado, ahí lo hubieran, todo lo que él venía construyendo, todo el servicio que él venía levantando delante del Señor. No se dé por vencido cuando la meta está cerca, mi hermano. Él dice: no lo haré. Él se mantuvo valiente en contra este engaño religioso. En su compromiso con la obediencia, Dios le reveló el corazón de Semaías, quien no era un verdadero profeta. En su compromiso de la obediencia a Dios. Estamos desarrollando ese compromiso delante del Señor. Estamos desarrollando esa intimidad con el Señor que podemos escuchar y podemos entender cuando Él nos dice: no, por ahí no vayas, o cuando Él dice: sí, sigue adelante.
Este ataque fue dividido en tres partes. Le dijeron, ven al campo de Ono. Eso fue lo que le dijeron a Nehemías. ¿Usted recuerda que a Jesús se enfrentó esta última oposición antes de entregar su vida en la cruz? ¿Se acuerda cuando le dijeron a Jesús, bájate de la cruz? Ahí mismo lo estaban tentando, ahí mismo se podía notar la continua oposición del enemigo en nuestras vidas. Jesús estaba haciendo una gran obra, la más grande, en la cruz, y él no iba a ser detenido. Ellos difamaron a Nehemías y él no se defendió. Habló la verdad y él confió en Dios. Acuérdense que Jesús fue constantemente difamado y él no se puso a discutir con sus críticos. Él habló la verdad y confió en su Padre en el cielo. Un falso profeta le ofrece a Nehemías una salida fácil, pero era un camino de miedo, un camino de desobediencia. Nehemías no quiso nada que ver con eso. ¿Usted se acuerda que Satanás le ofreció una salida a Jesús? Solo lo único que tenía que hacer Jesús era adorarlo, y todos los reinos del mundo le iban a ser entregados. Pero ¿qué hizo Jesús? No quiso absolutamente nada que ver con esto. Terminaron este muro en 52 días. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos, escuche bien, cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. ¿Ve lo que produce la constancia? El persistir en la obra del Señor, en persistir. Los enemigos se sintieron aterrorizados y humillados. Cualquier ataque que quisieron levantar en contra de ellos no les funcionó, se cayó al suelo. Se dieron cuenta. Vea bien, se dieron cuenta. Esto es lo más importante, porque todo lo que tenemos que hacer tiene que ser para la gloria de ¿quién? Dice, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. That's powerful. Eso es poderoso. Por más de 100 años esos muros estaban caídos y se restauraron en 52 días, porque hubo una persona, no porque el problema no lo habían visto antes, claro que sí, era muy obvio, pero porque se levanta una persona dispuesta, que busca al Señor continuamente, que busca discernimiento y que no es distraído y que no le permite que los ataques del enemigo desvíen para lo que él está siendo llamado. Vino un hombre que estaba deseando que Jerusalén tuviera muros. Él se afligió, le dolió, oró, planeó, pidió valentemente, fue, peleó, animó, se mantuvo fuerte, supervisó el trabajo hasta que fuera terminado. A eso nos llama el Señor, mi hermano. A supervisar todo lo que estamos haciendo, a lo que Él nos ha llamado con nuestra vida. Nosotros tenemos ideas tan pequeñas de cómo Dios quiere usarnos, pero el Señor levantó aquí a un copero, a alguien que simplemente le servía a un rey. Ese era su trabajo, ese era su destino. Pero el Dios que está sentado en el trono tiene planes diferentes. Tiene que estar dispuesto a decir que sí. Tiene que estar dispuesto a dejar que el Señor ponga esa carga en su corazón y a levantarse.
pelear, a no ser intimidado, a buscar el discernimiento del Señor. Recordemos que Nehemías oró por 4 meses, estuvo planeando en este tiempo. Y esta obra se levanta en menos de 2 meses. Nehemías trabajó más tiempo en oración de lo que tuvieron que trabajar, la preparación para llegar a realizar el propósito de su vida fue establecido en una base de búsqueda al Señor. Fue establecido en una base sólida de comunión con el Padre. A eso nos llama el Señor, a concretar nuestra vida, a solidificar esas áreas de nuestra vida que están recaídas, que han sido quemadas, a levantar y a sellar las puertas que estamos permitiendo que entre el pecado a nuestras vidas. Cuando veamos a nuestros enemigos, naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados. Se sintieron humillados. Pero ¿quién fueron los que los humillaron? ¿Fue Nehemías el que se levantó a decirles, a burlarse y a humillarlos a ellos? Fue Dios el que pelea por nosotros, el que pelea por nosotros. Las batallas van a ser duras, mi hermano, pero la obra del Señor es grande. Van a haber desafíos aquí adentro y afuera, pero vamos a seguir trabajando hasta que nuestro tiempo aquí sea terminado, hasta que podamos decir he corrido, hasta que podamos llegar y presentarnos delante del Señor y Él nos diga, ¿recuerdan? Yo quiero presentarme delante del Señor y decir, Padre, y Él diga, buen hijo, buen trabajo. ¿Alguien aquí lo quiere hacer? Un pueblo de Jerusalén con murallas levantadas. Fue una Jerusalén fuerte, una Jerusalén segura. Fue testigo de la provisión y de la mano de Dios. Y cuando vieron los demás cómo se levantó, se sintieron humillados. Pudieron ver que Dios verdaderamente estaba presente. Tenemos que dejar que Jehová haga esa obra de construcción en nuestras vidas que otros van a notar, no por nuestro propio esfuerzo. Que sea nuestro servicio, nuestra obra, nuestro amor por el Señor, que sea lo que otros pueden notar. Es decir, hay algo diferente ahí, hay algo vivo, hay algo de verdad, hay algo ahí que yo necesito. Y que el Señor en ese momento le dé ese discernimiento y ese impulso para compartir el mensaje de salvación, para compartir por qué su vida es diferente, para compartir cómo usted ha logrado llegar hasta donde usted está, por la ayuda y la gracia del Señor. Amén. Pongámonos de pie y le damos gracias al Padre. En cualquier etapa que usted se encuentre, en la etapa en donde nada más está ahí en su trabajo, enfrente del Rey, haciendo sus quehaceres, y hay una carga en su vida. O si usted está en la etapa donde usted está llegando a Jerusalén y está recorriendo y ve todo lo que hay que hacer, todo lo destruido. O a lo mejor usted está en la etapa donde ya las cosas van construidas por la mitad y está sintiendo la oposición, está sintiendo los ataques del enemigo. O a lo mejor aquí
que sea el Señor que continúe levantando y construyendo y dándole fuerzas y dándole esperanzas. Agárrese del Señor. Agárrese de Él. Échese un clavado en la palabra del Señor. Hágalo parte de su diario vivir. Aparte ese tiempo y aparte ese momento específico en donde usted le dice: Señor, revela cosas nuevas a través de tu vida. Háblame sobre qué tengo que hacer con el resto de los años que me has dado o que me vas a dar. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu amor, por tu gracia con tu pueblo, con tu gente. Señor, te amamos, somos tus hijos. Declaramos tu guianza, declaramos, Señor Jesús, que tú peleas, tú vigilas por nosotros, tú nos cuidas. Nos has llamado, Señor, para reconstruir. Nos has llamado, Señor, para proteger a nuestras familias, nuestros hermanos, para ir, Señor amado, y levantar en unidad, Padre Santo, esta ciudad, este lugar. Que sea un lugar de valor, Señor amado. Que sea un lugar en donde tu presencia habite, Padre. Habla nuestras vidas cada día, Padre. Señor amado, que los encuentros que tengamos con la oposición, con el enemigo, con la tentación, sean momentos, Señor, de victoria. Sean momentos donde podemos crecer, donde podamos, Señor, invocar tu nombre y decir: yo soy un hijo tuyo y tengo que enfocarme, Señor, en lo que tú me has llamado a hacer. A alejarnos de la distracción, a alejarnos, Señor, de lo que nos quiere despegar de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.